Esto es una segunda parte del comentario, el vídeo YouTube que he hecho anteriormente sobre la conspiración gigantesca que hay no solo en Toledo, sino en España entera, relacionado con mi descubrimiento de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, y sobre otro de mis descubrimientos, el de los gigantes metidos en rocas artificiales en España y en el mundo entero. He querido alargar un poco más el comentario para añadir ciertas cosas que en un vídeo de unos 15 minutos es casi prácticamente imposible relatar, sino a grosso modo, de una manera rápida y excluyendo muchos detalles y nombres importantes. Y por eso he querido añadir algo más, por el hecho que, como dije anteriormente en mi vídeo anterior, yo empecé el descubrimiento de la cueva de Hércules, a empezar mis trabajos de investigación, cuando jamás nadie hablaba de la cueva de Hércules, inexistente, en el año 1991, cuando me puse por primera vez, después de años de investigación, en contacto con el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono. Más tarde, con el Consorcio de Toledo, otra vez con José Bono, todos me respondieron pidiendo ya sencillamente permisos, incluyendo que daba ciertas pistas para que lo hiciesen llegar a saber a los arqueólogos de Toledo, con el fin de hacer público la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Y entonces, ya digo, es infinidad de nombres. O sea, tengo cartas de casi todos los arqueólogos de Toledo, catedráticos de Toledo, José Bono, del rey don Juan Carlos de Borbón, de la reina de España, reina Sofía, del defensor del pueblo, de la defensora del pueblo de Castilla-La Mancha, Henares Novilla, la señorita Henares Novilla, bastantes cartas, en la cual, curiosamente, ya le contaba los casos, que ya empecé los trabajos y cómo empezaron las amenazas, y a cerrar rápidamente todas las posibilidades, incluso emitir una orden rápida a todos los medios de comunicación de Castilla-La Mancha y más tarde de toda España, de que mi voz por nada del mundo se hiciera sonar en ello ni se pronunciara. Y entonces la señorita Henares Novilla, defensora del pueblo de Castilla-La Mancha, me escribió. Tengo varias cartas de ella, igualmente tengo un montón de documentación, todo relacionado con la cueva de la mesa de Salomón y los cuerpos de las rocas. Y entonces escribió a los arqueólogos de Toledo y al presidente o el expresidente José Bono de Castilla-La Mancha, de que se me autorizara a hacer los trabajos yo de indagación sin ningún impedimento a los arqueólogos de Toledo, y que en el momento que empezase en cualquier movimiento, tengo cartas de ella que las puedo mostrar, de la señorita Henares Novilla, se me diese aviso urgentemente para yo estar presente, ya que, puesto que daba prioridad yo a los arqueólogos de Toledo, hacer las excavaciones y hacer los movimientos en los lugares que yo le indicara, estando yo presente, puesto que es mi descubrimiento. No hicieron caso, en absoluto, porque posiblemente, como hicieron con todos los demás, el Vaticano daría rápidamente cartas urgentes y avisos y amenazas a la señorita Henares Novilla, la defensora del pueblo de Castilla-La Mancha, de que mi nombre se callara, porque la Inquisición, este Papa actual fue el anterior cardenal de la Inquisición en el Vaticano. Cuando la Inquisición, aún vigente naturalmente, da un mandato de guardar silencio, obedecen ciegamente, porque estamos todavía en la Edad Media. No se equivoque, la Iglesia hace lo que le da la gana, viola niños a miles, asesina niños en los monasterios, hace robos a escala, asesina a sus papas, incluso el anterior a este papa, ¿no?, el Juan Pablo II, que fue, ya he escrito algunos artículos, fue el verdugo de los nazis en Polonia, fabricó Ciclón B en las fábricas de Polonia para asesinar a millones de niños en las luchas de los campos de exterminio de Alemania y de Polonia. Es increíble, un defensor de pedófilos, Marcial Macié, y un montón de pedófilos, votó y apoyó el asesinato de Albino Luciani, el anterior Papa Juan Pablo II, o sea, un monstruo. Y entonces cuando ganaron la guerra los aliados en el año 45, el Vaticano escribió a Juan Pablo II que rápidamente se metiera sacerdote, porque ya iban a por él para meterle en los juicios de Nuremberg por asesino de masas, que no le tocaría nada, que habían tenido constancia por los satanistas y videntes del Vaticano, que él sería un personaje clave en el Vaticano.
Y efectivamente así fue. Un asesino de masas, donde en sus manos, con el veneno que fabricó Zyklon-B en los campos de exterminio de Polonia y de Alemania, se asesinaron a millones de mujeres y niños en las duchas de los campos de exterminio, y le hacen papa y santo. O sea, un ladrón asesino de masas. Pero bueno, volvemos a la cueva de Hércules de Toledo. Es increíble lo que está sucediendo en una supuesta España en Estado de Derecho y libertades, un Estado democrático. Y todo mentira. Está la dictadura más criminal de todos los tiempos, donde la única diferencia entre el franquismo y la actualidad es que los políticos se están forrando de dinero y robando a manos llenas. O sea, banqueros, políticos, en la iglesia han dejado al país en la bancarrota. Y hay un político, el señor Julián Guita, de Izquierda Unida, creo, que dijo una verdad como un castillo. Dice, a él no le van a hacer nunca presidente, imposible. Porque lo primero que hace, al ser presidente de España, dijo el señor Anguita, es meter a la mitad de los políticos en la cárcel, banqueros, por ladrones, porque robar miles de millones que han dejado a España en la bancarrota y en la ruina con 6 millones de parados. O sea, increíble. Y este señor dice, a mí nunca me harán, porque él dijo, y es verdad, que la democracia en España es a la italiana igual. Una chapuza impresionante, donde se han pasado por entre las piernas las leyes democráticas, las leyes, los ideales del socialismo, una mentira, donde existe la dictadura y la censura más grande de toda la historia de España. Porque incluso en Radio y Televisión Española, que es una televisión pública, pagada, no privada, pública, por todo el español, han hecho unas leyes para censurar ciertas noticias, incluido mi nombre, en los medios de comunicación públicos de Televisión Española Castilla-La Mancha. Increíble, pero es verdad. O sea, hay un control riguroso en los medios de comunicación. Y el Vaticano ha emitido órdenes, pero ya hace años, ¿no?, para que no haya ni la más remota posibilidad de que mi voz se oiga en medios de comunicación alguno, ni en periódico, ni nada alguno. La única vía de comunicación es doble. Por el internet, que ahora lo van a comprar, en el momento que lo compren el mismo día yo ya estoy eliminado. Y segundo, hay un moderador excelente, el señor Juan Andrés Alfate, de Chile Televisión, que es el único que en varios de sus programas, así somos, con su excelente equipo, compañeros y compañeras y azafatas de ese equipo, ha enunciado mi nombre y ha hablado de la cueva del Hércules y de lo que me está sucediendo a mí y a mis colaboradores en Toledo, donde existe la dictadura más negra y el terror más grande de la historia del mundo. Es increíble que un hombre como yo sea tan extremadamente temido y perseguido, porque hay una cosa que es difícil de creer, yo lo entiendo, pero es la verdad, ¿no? En otros casos, incluido el presidente John Kennedy, su hermano, el senador Robert Kennedy, el hijo de Kennedy, el senador John Kennedy, esposa, cuñada y más de 66 personas, incluidos agentes de la CIA, agentes de la Marconi, científicos de la NASA, detectives privados, militares, bueno, fueron eliminados uno detrás de otro por orden del Vaticano, por intentar sacar a la luz lo que saben la NASA, los contactos que tiene el gobierno con extraterrestres, desde el asunto Roswell y mucho antes, con el general Eisenhower, el presidente Truman, los contactos, las bases extraterrestres que hay en la Tierra. ¿De dónde vinieron los dos ovnis de Roswell con los alienígenas? Vinieron del Roswell mismo, llevan ahí miles de años en la base Dulce, hay bases extraterrestres por toda la Tierra. Bueno, por muchas de estas cosas rápidamente fueron eliminados todos esos, y han eliminado de gente increíble. Cualquiera que tiene información secreta de la NASA, cualquier topo, van a por él y están con estado de terror. Solamente de escuchas telefónicas de casa, de saber, no quieren ni pensar en lo que saben de cosas. Y claro, vuelvo a repetir, la única diferencia en mi caso es que a mí, aunque han intentado eliminarme infinidad de veces, no pueden. Estoy extremadamente protegido y se han asustado mucho, por eso están asustados, aterrados, porque en muchos casos que han mandado asesinos a sueldo, montones a tipo Anglés Ricard, que han intentado eliminarme o por medios ocultistas, satanistas, vudú, magia negra, han perecido ellos, montones, y entonces les ha causado terror y pánico. Y la única iniciativa que han tomado es controlar los medios de comunicación de una manera severa, o sea, la censura más grande que en los tiempos viejos y primitivos del franquismo,
y amenazar a cualquiera que enuncie mi nombre, Alberto Canosa, en cualquier medio de comunicación que no sea el Internet. Por eso digo, el señor Salfate de Radio Chile, de Televisión Chile, es el único valiente, audaz, y su maravillosa señorita y su equipo excelente que me ha elogiado y que ha hablado de mí, incluso quiere hacer una serie de programas en Chile Televisión con mis descubrimientos. No sé qué preparativos o qué amenazas habrá recibido. Ha recibido varias, muchas amenazas de parte de gobernantes de Chile y de la Iglesia, pero no ha hecho caso. Han amenazado de muerte y no han podido con él, porque también está protegido, gracias a Dios. Por es el único. Aparte, ya digo, por el Internet, que ahora ya lo quieren rápidamente comprar y hay gestiones para que mi voz y se elimine cualquier cosa que tenga que ver con Alberto Canosa. Por el hecho de que no solamente con la cueva de Hércules, con los cuerpos de gigantes que la Iglesia católica de toda la vida, cuando han aparecido esqueletos de gigantes, se los ha llevado a los sótanos de monasterio y han hecho sacrificios de niños menores. De hecho, en los sótanos de monasterio, hasta el día de hoy, en cualquier monasterio medieval, cuando se hacen excavación en los sótanos y túneles, aparecen cientos de esqueletos de niños, en cualquiera. Esos niños que en las actas de la Edad Media desaparecían niños a montón, sobre todo en Toledo, decían que eran los judíos, y eliminaban un montón de judíos en represalia, decían que hacían sacrificios a Baal y a Moloch. Eran los frailes estos demoníacos de los monasterios. Hoy en día lo hacen en monasterios. De hecho, en Roma en la actualidad hay un montón de militares y carabinieres patrullando por la calle día y noche, porque en Roma, en el Vaticano, en Roma, desaparecen montones de niños que nunca más vuelven a aparecer, que son llevados a los monasterios de Roma para hacer sacrificios a los seres de la oscuridad, porque los seres de la oscuridad, por medio de los satanistas del Vaticano, les están advirtiendo que los días del Vaticano y de la Iglesia Católica o Babilonia la Grande están contados. Y entonces hacen más excesivamente sacrificios de niños en rituales satánicos, la Iglesia Católica degollándolos a los seres de la oscuridad para alargar el tiempo del poder de Babilonia Grande o del Vaticano, aunque es tiempo perdido porque su fin y su destrucción está ya patente y posiblemente ya empezará el 2012, el año que viene. Por eso en Toledo hay una presión gigantesca y ya en toda España para que no haya forma humana de que mi voz se oiga en parte alguna de los medios de comunicación. De hecho, ya dije que yo tuve un contrato hace algunos años con Antena 3 Televisión. Yo presenté documentos a dos periodistas de Antena 3 Televisión, al señor Javier Martínez y Rocío de la Vara, que eran periodistas y reporteros de Antena 3 Televisión en la sucursal de Valencia. Y Antena 3 Televisión de San Sebastián de los Reyes de Madrid me emitió un contrato que firmé para abrir algunas rocas en España y sacar algunos de estos gigantes, que serían los reportajes más sensacionales de la historia del mundo, de los medios de comunicación, y rápidamente del Vaticano y de la CIA norteamericana y del gobierno español y norteamericano, que por nada del mundo se hicieran esos reportajes o les aplastaban Antena 3 Televisión y acababan con ellos, pero rápidamente, como acabaron con la mitad de la familia del Kennedy. Y rápidamente emitió una orden severa, aterrada, de que no hablara nadie más conmigo por nada del mundo. Yo hablé personalmente con uno de los reporteros que habló conmigo, el señor Javier Martínez, en privado, y no les miento. Tengo el contrato de Antena 3 Televisión, creo que en uno de mis reportajes le he puesto hace poco, en mi blog, está en internet. Me dijo temblando, y no les miento, no exagero, y sudando, estaba el hombre temblando, decía que no sabía lo que estaba pasando, temblando y balbuceando, sudando. Decía que le habían dicho severamente que no hablara más conmigo o le arruinaban la carrera y la vida, que tenía esposa e hijos y que no se la jugaba. Y temblando el hombre se fue corriendo. Lo mismo que hicieron en el Ayuntamiento de Toledo con mi abogado en Toledo, Óscar Marín. A él y a cualquier abogado de España que intente ayudarme o hablar conmigo tan siquiera, le arruinan la vida y la carrera o le eliminan. Eso la Iglesia Católica y sus agentes, las sectas satánicas en Toledo y en España. Como comprenderán, la democracia en España, la libertad de expresión, el Estado democrático es una mentira. Como dijo el señor Anguita de Izquierda Unida, una chapuza gigantesca, inverosímil, una burla del Estado de Derecho, de la democracia y de las libertades. Y es lo que dijo, es lo de siempre. Los mismos mangantes, los mismos ladrones, la misma iglesia ladrona, los mismos violadores de niños, pedófilos repugnantes, los mismos asesinos de toda la vida.
Y no, si no están ellos, están sus hijos y sus nietos.